Vamos a leer la palabra de Dios en Juan, capítulo 1. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es en quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Quiero leer exponer este pasaje, porque resulta de que conocí muchas enseñanzas completamente que no entienden bien este pasaje. Entonces vamos a tratar de predicar, porque ¿cuántas almas no tendrán esa falla de no entender este pasaje? Entonces nosotros vemos a través de la palabra de Dios y los estudios, y yo le ponía a este estudio, aquí leyendo la palabra de Dios, la obediencia y el misterio del Verbo, chocando con la fe humana. ¿Ven? Chocando, porque es que chocan con la fe humana, no entienden. Vamos a ver si tratamos de explicar este pasaje para que todos tengamos conocimiento de la verdad. El hilo conductor de la fidelidad. Hay un hilo conductor de la fidelidad desde Adán y Eva. Dios prometió que vendría el Salvador de este mundo, y por eso leímos aquí que ese que iba a venir lo explica Juan claramente aquí en Juan 1. Dice que en el principio era el Verbo, pero yo no sé por qué no piensan. Si Jesucristo, que fue el que vino para la tierra, era en el principio el Verbo. ¿Y qué es verbo? Verbo es voz, palabra, más nada. El diccionario lo dice, que es la palabra de Dios, prácticamente, porque dice: en el principio era el Verbo, era Dios. Dios era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Claro, porque Dios tenía una palabra, un verbo. Entonces por eso era con Dios. Y el Verbo era Dios. Fácil. Entonces, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? No es que hayan dos dioses, es que Dios tiene una palabra, pero Él puede, como Dios, porque es Dios y no un hombre, Él podía enviar su palabra a hacer un trabajo, porque el hombre se había perdido. La creación que Él formó con Adán y Eva se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque Eva y Adán desobedecieron. Entonces entra el enemigo y como le hicieron caso al enemigo, pues entonces el enemigo se hizo dueño de las personas y no tenía ninguna salvación, no había cómo buscar a Dios. Entonces, cuando Dios empezó a tratar nuevamente con el hombre, porque le dijo a Eva que de ella iba a nacer el Mesías, el Salvador, un hombre que iba a dar su vida para salvar a esa humanidad que se había perdido, que ellos empezaron a tener hijos e hijas y empezó a multiplicar el mundo y todos iban de mal y mal y mal en peor. Y tanto sería la maldad de las generaciones que Dios destruyó el mundo en agua, porque fue mucho el pecado. Pero Él guardó una línea, que es lo que estamos viendo, el hilo conductor de la fidelidad. ¿Quién fue ese hilo conductor de la fidelidad? Un hombre que fue el tercer hijo de Adán y Eva. O sea, prácticamente nosotros, a nuestro conocimiento, sabemos que fue el que vino por el que mató a su hermano. ¿Ve? Sino Dios levantó a ese hombre nuevamente para que se pudiera otra vez buscar la línea, el hilo conductor de la fidelidad, de buscar a Dios. Y dice que después de que nació, entonces vinieron ya los hombres y empezaron a buscar a Dios. Y eso lo vemos nosotros en Génesis, capítulo, vamos a buscar un momentico a Génesis, porque es bonito ir hablando y conociendo lo que estamos predicando. Génesis capítulo 4, y lo tenemos aquí, y vamos a leer el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, el que había matado a Caín, a quien mató Caín. Ya entendimos esto y por eso podemos darnos de cuenta la manera en que Dios empieza a levantar otra línea, porque Él fue el que nos hizo a todos. Cuando hizo a Adán, que es otra cosa que a veces no entienden muchísimo, cuando Dios hizo al hombre, dijo: hagamos al hombre. ¿Quién dijo hagamos? La voz de Dios, el verbo que estamos hablando. No otro Dios, es el mismo Dios. Pero es que el verbo era su hijo. Desde el principio, dice, por eso leímos, desde el principio. Estaba con Dios y era Dios. Entonces, ese verbo dice que por él todas las cosas fueron hechas. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas con la palabra, con la voz. Hagamos esto, hagamos lo otro, hasta que formó todo. Apártense las aguas, llegue la luna, llegue el cielo, llegue el sol y todas las cosas, y formó Dios el mundo en el cual vivimos. Cuando Dios tomó el polvo de la tierra y formó a imagen de Él al hombre, nos hizo a imagen de Él, el que dijo hagamos fue la voz, pero el Padre que estaba ahí fue el que formó,
Por eso ese es el hacedor de todas las cosas. Hizo al hombre imagen de él. Y viene la otra parte que es la tercera parte de la Trinidad y dice que sopló aliento de vida en la nariz de Adán y fue un ser viviente. Entonces vemos la Trinidad. El Hijo dice hagamos, el Padre lo hace y el Espíritu Santo le da vida. ¿Me entiende? Bueno, gracias a Dios, porque estoy explicando, ustedes tomen la Biblia, lean y aprendan y escuchen lo que estamos hablando. El contraste desde el principio, desde los días de Adán y Eva, la humanidad se dividió mientras buscaban su propio camino de orgullo, porque el hombre ha sido orgulloso, quiere todo para él desde que pecó. Desde que cometió la falta. Así fue con Adán, Caín y Abel. Caín, envidioso, quería ser mejor que Abel, que era el que agradaba a Dios con su ofrenda. Aquí así lo mismo estamos en estos tiempos. Muchos dicen que para qué una ofrenda que Dios no necesita. La ofrenda de Caín Dios tampoco la necesitaba, ¿para qué? Ni la de Abel, ¿para qué? Si Dios no necesita nada, Él es el dueño, Él fue el que hizo el mundo. Pero hay una falta de entendimiento del hombre, egoísta, que no le gusta ni dar para las cosas. Pero sí dan para ir a una procesión donde gastan plata y toman y dan para muchísimas cosas. Eso sí lo dan. Eso sí no es malo. Pero en una iglesia que dan para que el pastor tenga, para que coma y no tenga necesidad de ir a trabajo, porque está establecido desde el principio, cuando Dios hizo el mundo y llamó a Abraham. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, no había ley, nadie lo estaba mandando, pero se dio de cuenta que cuando dio la ofrenda, igual a Abel, fue bendecido. Tanto sería bendecido que de una vez también se lo pasó a su hijo, y su hijo se lo pasó a sus hijos. Y empezaron las tribus a dar los diezmos ya por ley. Lo pusieron por ley porque era una bendición para enseñar a los niños al principio. Pero a la gente no le gusta eso. Bueno, dejemos eso ahí, porque hay muchos que no les agrada dar un diezmo, una ofrenda para las cosas de Dios. Y hay muchos que hacen otras cosas. Entonces, vemos aquí que el orgullo, Dios levantó a Set, el tercer hijo de Adán, y fue allí, en su linaje desde los hombres que nacieron de ese linaje, comenzaron a invocar el nombre del Señor. También lo conseguimos en Génesis capítulo 4, que lo leímos, el 26, 24, 25, vamos a leer el 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios le dio otro hijo para empezar. De esa línea vino una descendencia de gente que buscó a Dios, y de ahí en esa línea vino Enoc. Dice la palabra de Dios dice que mire lo que dice de Enoc. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? No, aquí. Y el nombre de su hermano fue Judá, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flautas. Entonces vemos aquí nosotros que la manera en que Dios empieza a levantar hombres que buscaban la presencia de Dios.
caminaban con Dios. Entonces vino Enoc y empezó y caminó, y dice la palabra de Dios que Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. Lo desapareció, que nadie sabe Enoc. Entonces Enoc no murió y no muere hasta que venga nuevamente Cristo. Esa es una línea que dejó Dios. Y nunca puede desaparecer la línea por la cual Dios hizo al hombre y ha levantado hombres para que de una manera u otra, habiendo sido malos, busquen a Dios, porque hay personas que sienten en su corazón y en su vida, porque Dios le dio libre albedrío y le dio un intelecto, y hay gente que dice, bueno, pero es necesario buscar a Dios, y empiezan a buscarlo. En estos tiempos la misma cosa sucede. Entonces aquí vemos nosotros que Caín fue el que mató a Abel, y por eso vino Set, que lo levantó, porque tenía que haber un hombre que caminara con Dios, y caminó con Dios, y él tuvo esa línea, y vino Enoc. Y voy a decirles algo de Enoc. Cuando yo tenía una edad de unos 8 o 9 años, yo siempre caminé con mi papá, ayudándole en las ventas que él hacía, de todo lo que hacían en el taller, porque mi papá hacía herradura, mi papá hacía jabón, hacía velas, hacía todo eso, y entonces llevaba para San Cristóbal. Nosotros vivíamos en Bramón. Entonces mi papá diario me llevaba a mí, porque yo era juerzuito, a la edad de 9 años, pero yo le ayudaba en todo, cuidaba y todo, le cuidaba a mi papá. Entonces en San Cristóbal le sobró un poco de herradura, y entonces mi papá se montó en un bus para Santana y nos fuimos para Santana. Un bus no, eso eran unas camioneticas pequeñas. Y nos fuimos para Santana a llevar esas herraduras a ver si las vendíamos. Así, mi papá llegó, ya lo conocían, y una vez vendió las herraduras. Y viniendo de para acá había un asunto que le dijeron a mi papá, que ahí había un hombre y la gente iba a mirarlo, y debajo de la hamaca esa que había, porque era prácticamente, no era un puente, sino una hamaca que bregaban para pasar los carritos que iban para Santana. Entonces mi papá se bajó para allá y yo me bajé con él. Mi papá, yo vi que llegó donde estaba el hombre y empezó a hablar con él. Y yo me puse ahí en el agua a jugar, y yo no tomé en cuenta porque estaba muy joven, no sabía nada de eso. Cuando mi papá se fue, que nos fuimos para Rubio, salimos a la carretera y pasaba el carro para Rubio. Entonces inmediatamente después yo escuché y escuchaba a mi papá, y mi papá me contó a mí, me dijo, mijo, ¿usted vio al hombre? Le dije, digo, mire, ese hombre está desde los tiempos, prácticamente después del diluvio, y Dios permitió llevárselo, y ese hombre no muere. Ese es un testimonio vivo para que la gente sepa que Dios puede darle vida para siempre a una persona. Y contaba a mi papá, porque mi papá leía mucho la Biblia y pudo conocer, habló, no sé, él supo que era Enoc, dígame, en ese tiempo. Entonces yo me sentía contento de ver eso, de ver que mi papá, y entonces bueno, yo viví con mi papá en la casa hasta una edad como de 18 años, pero entonces yo empecé a desviarme de los caminos que Dios le enseña a uno, como los hombres estos, cogí el camino de la maldad. Eso es otra cosa. Bueno, entonces nosotros vemos ahí en Génesis 26 lo que leímos de lo que fue Enoc. Entonces, esa misma línea bendita nació Enoc, el hombre que no vio muerte, porque caminó en total comunión con el Creador. Dios permitió que la fe de los hombres errantes y fieles trascendieran las edades. Dios permitió que esos hombres errantes y fieles trascendieran la edad. Para nosotros como humanos es difícil de creer estas cosas, y fortalece este linaje y radica en la fuerza humana, sino en la fidelidad absoluta
a la voz de Dios. Eso fue Enoc. Gracias a Dios, y hay testimonio. Qué bueno que yo ahora, desde ese tiempo, ya cuando ya estaba hombre, decía yo, ay, tuviera yo la dicha que tuvo mi papá de a ver si yo vuelvo a ver ese hombre por ahí en alguna parte. Y yo de ahí así cosas que ahí veo que hay alguna cosa, yo me miro porque de pronto puede ser una cosa como la que vio mi papá, que fue ahí, ¿no? Y yo pues no pierdo la esperanza que en cualquier momento lo vea y Dios me dé esa oportunidad de encontrarme con Enoc y hablar y preguntarle tantas cosas que sé yo ahora de la escritura, decirle. ¿Qué opina usted, señor Enoc? Cuando usted nació de Seth y los hombres empezaron a buscar a Dios, pero había tanta maldad, ¿qué opina usted de los hijos de Caín? Y de todo, preguntarle, en la Biblia está todo escrito. Eso sería muy bonito. Entonces, el error de la mente humana choca con eso. Eso es un error, por eso yo le ponía el título, el verbo chocando con la fe humana. ¿Ven? Porque cuando Dios le da a uno todo este conocimiento, el hombre a veces no quiere, no entiende y forman discusiones terribles por eso. No quieren creer que hay que buscar fallas. No, nosotros no tenemos por qué buscarle fallas. Donde hay santidad, la palabra es santa. ¿Y por qué le buscan fallas en la Biblia? ¿Cuántos dicen que la Biblia no es palabra de Dios, que eso fue escrita por hombre y que tiene fallas? Pero no, gente con conocimiento. Gente con conocimiento. Entonces tienen ceguera intelectuales. Son ciegos intelectuales. Yo veo eso. Y muchos corren a buscar errores, a buscarlos en el hebreo. Hay gente que engañan a otra persona diciendo que hay que buscar el hebreo, el griego o el arameo. ¿Y quieren para qué? Para negar la Biblia. ¿En qué cabeza cabe una persona que tenga conocimiento de las Escrituras ir a buscar en el hebreo, que es una lengua semita? Es la raíz de los idiomas de los pueblos árabes, asiáticos, que son lenguas humanas. Esa no es la palabra de Dios, que es divina, inspirada por Dios. Y van a buscar en el hebreo, en el griego o en el arameo, que la Biblia está equivocada. Que eso no dice en el arameo, en el original, en el arameo, en el griego, no, hombre, una cosa que chocan con el verbo encendido de Dios. Entonces, ¿qué voy a buscar yo el arameo? Queriendo juzgar la palabra divina de Dios con la mente limitada de la carne, porque ustedes son carnales, no buscan lo espiritual para discernir lo que está escrito. La Biblia no tiene una falla. No tiene una falla. Yo quisiera hablar con alguien que me mostrara una falla en la Biblia. La claridad de las Escrituras. Cuando el apóstol dice, esto lo digo yo, no el Señor. De una vez dicen que, fíjese usted que eso son palabras de Pablo. Pero creen en el arameo que nadie tenía la divinidad tan grande que pudo tener Pablo, que se la entregó el Señor en Arabia, en el desierto de Arabia, 3 años estudiando el Evangelio, entregándole el Señor. Por eso Pablo le dice a los apóstoles, el Evangelio que yo tengo, yo no lo recibí de ustedes, ni de ningún hombre, directamente de Cristo. Y no iba a tener poder Pablo,
para decir estas palabras? Esto no lo dice el Señor, pero lo digo yo. Él estaba inspirado por Dios. ¿Usted no cree? ¿Usted cree que Pablo estaba hablando tonterías como las que hablan ustedes peleando? ¿Creen ustedes eso? En Corintios capítulo 7, en el versículo 12, si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella quiere vivir con usted, no la abandone. Y lo mismo con el hombre. Si la mujer tiene a un hombre y el hombre persiste en vivir, no la abandone. Eso es lo que dijo Pablo. ¿Eso está mal? ¿O está dando un consejo sabio? ¿Por qué? Porque dice, ¿qué sabe usted, mujer, o qué sabe usted, hombre, si usted salva a la mujer que vive con usted? ¿Por qué la salva? Porque usted es cristiana, usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted le da testimonio, usted cada rato le lee la Biblia. Él llega el momento a entender que él está equivocado y que debe ser cristiano. Pero hay evangélicos que le dicen, no, ese es un vagabundo, ese pues, de golpe le trae a usted enfermedad, eso déjelo, no viva con él. Y una vez más bien mandan separar en contra de las Escrituras. Se creen sabios. Posible que le están diciendo que deje al hombre porque él mismo estará enamorado de la mujer. Así son de sinvergüenzas y malos. Muchísimos pastores. Nosotros no podemos conocer el corazón del hombre. La mente del hombre es corrompida. Lo único que uno medio sirve es que uno se agarre de la palabra de Dios y viva como vivió Enoc y Seth, deseosos de buscar en los caminos del Señor. A mí me dicen muchísimos amigos míos que me conocieron lo que yo era. Ay, la guau, si a usted se le presenta tremenda hembra, esto y esto y esto, usted la pela. Y va a decir usted que la pela, y me dicen así. ¿La pela la guau? Digo yo que la voy a pelar, yo no la pelo. Ahora, como Cristo está en mí, yo no sé qué dirá Cristo en mí, si Dios me favorece de eso y yo no necesito. Porque yo tengo una mujer muy bonita y que tenemos 63 años ya de casados. Y yo no la he dejado como las dejan ustedes, abandonadas. Pastores que han dejado las esposas y dicen ser pastores y quieren volverse a casar. ¡Qué tremendo conocimiento tienen! Entonces no quieren creer que uno debe admitir, dar un consejo bueno como los que Pablo dio, ¿verdad? Humanos, por el creyente que lee con atención, sabe que Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo. El que lee, un hermano, como lo que yo estoy leyendo aquí en la palabra de Dios, puedo entender que Pablo era un hombre grandísimo. El hombre más grande que yo consigo en el Nuevo Testamento es Pablo. Y se contentaba de llevar las marcas de Cristo en su cuerpo. Lo maltrataron por predicar el Evangelio. Ahora están en política más bien los pastores. No tienen autoridad del Evangelio. Pero que recibió directamente de Jesucristo durante 3 años en Arabia, dice en Gálatas capítulo 1:11. Vamos a leer Gálatas para que usted se dé cuenta que es bonito leer la palabra de Dios y entender, para que no vayan a decir que son cosas mías, porque a mí no me gusta predicar cosas que no son, que poner yo la mente mía. No, señor. La palabra es la que aclara todas las cosas. Entonces, ¿qué dice de Pablo? Gálatas, aquí en Gálatas 1, ¿qué dice? Vamos a leerlo. A ver, dice:
11, mire lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, usted no cree eso, ¿verdad? Que dice, el evangelio anunciado por mí, que le dice a la mujer que no deje a su esposo, es el evangelio que él recibió de Cristo, ¿o no? ¿O fue inventado por él? El evangelio anunciado por mí no es según hombres, no es según hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno. ¿Cree usted eso o no lo cree? Sino por revelación de Jesucristo se lo reveló. Usted tiene esa templanza, ese conocimiento de las cosas de Dios. Usted que me está escuchando. Porque ya habéis oído acerca de mí, conducta en otros tiempos, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Era un perseguidor de Cristo. Y Dios lo tumbó y lo hizo ciego y lo llevó a Arabia y le dio el evangelio propio. Y ustedes no creen en eso. No creen en el verbo encarnado que vino. ¿Quién de ellos? ¿Quién de los apóstoles tenía ese evangelio que recibió así? Ellos anduvieron con Jesucristo y tan pronto lo prendieron, lo dejaron solo. Lo abandonaron, no sirvieron para nada. Un hombre que no era apóstol estuvo ahí mirando y no se iba. Yo creo que estaba con ganas de intervenir, pero muchísimos soldados y le dio miedo. Pero lo fueron a agarrar y lo prendieron y le quitaron la túnica y salió desnudo y corrió desnudo. Más fuerte que los apóstoles. Pero Pablo no estaba ahí. Pablo recibió el evangelio en Arabia. Dice aquí, la palabra de Dios que se la acabo de leer. Entonces tenemos que tener conocimiento de estas cosas para poder hablar que verdaderamente el hebreo y el arameo y todas esas cosas que quieren ir a buscar para tachar la Biblia, que es inspirada por Dios. Estas mentes carnales que hacen eso, que están dañando el evangelio con el hebreo y con el arameo y con todas esas, buscando falsedades para dañar las escrituras, y que tiene muchos errores y que muchas malas traducciones. ¿Cuál es la traducción que a usted le gusta? Que usted quiere hablar hebreo y ni los mismos hebreos entienden el hebreo y usted quiere hablar hebreo. ¡Ay, Yahweh! Elohim. Dígale, Dios nos dejó escrito aquí por revelación que es Dios, que es Jehová, que es Jesús, que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y quién es Cristo Jesús? Dígame usted que conoce. ¿Por qué están las dos maneras escritas? Porque ahí está el verbo encarnado. ¿Quién se bautizó? Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios aquí y verdaderamente que uno tiene cosas grandes aquí. La mente carnal tropieza creyendo que la Biblia tiene remiendos, que está remendada con remiendos humanos. Eso es lo que ustedes creen, ¿verdad? Para el creyente que lee con atención y sabe que Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo con la autoridad del Evangelio que Dios le dio y que lo recibió y que le acabé de leer para que ustedes aprendan, pero que no quieren aprender. Vamos a seguir viendo las Escrituras, lo santísimo,
verdaderamente, y perfecta, que es la palabra de Dios, santísima y perfecta, para el que decide obedecer. No hay una sola contradicción. Yo no he conseguido una sola contradicción de la palabra de Dios. Porque ¿cómo se va a equivocar Dios? Y usted que tiene una mente carnal le va a poner, o el hebreo que tiene una mente carnal, que son idiomas de naciones, de árabes, de asiáticos y de todo eso, entonces cree en eso y no cree en la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo en la palabra de Dios. El libro de Dios, porque la obediencia es la llave que quita el velo y el entendimiento. Lo dice aquí el mismo apóstol Juan en el capítulo 7, 17, mire. Juan 17, 17, mire, para que usted vea que mismo Juan explica eso, porque Dios le dio la palabra de Dios también a él en revelación en la isla de Palma. 7, 17, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, para que nosotros entendamos. 7, 17. Pero bueno, vamos a ver. 7 y 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, escucha bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si no, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Usted conoce eso? El que quiere hacer la voluntad, ustedes no están haciendo la voluntad de Dios, ustedes están discutiendo. Anoche me fui a meter ahí y me tocó decirle perdone, porque lo que yo le dije, porque quise decirle que me mostrara las dos, la humanidad divina y la humanidad humana de Cristo, las dos. Y entonces yo no digo que si yo era unitario, ¿cuál unitario? Es la Biblia la que dice que Jesucristo y Cristo Jesús, y que tiene dos humana y divina. Lo dice la Biblia, pero ustedes no saben cuál es la humana y cuál es la divina. ¿Cuál era el verbo que bajó de arriba? ¿No fue Cristo? El que estaba con Dios desde el principio. ¿Y quién fue el que entró ahí al vientre de María para tomar? Porque él dice, tú me preparaste casa. Le dijo el verbo a Dios, le preparó casa. ¿Cuál casa? ¿La casa de José y María? ¿O la casa de Jesús? La carne para encarnarse. ¿Entiende o no entiende? Esa es la casa de Dios. Nosotros somos templo. Vinimos a ser templo, los que creemos de verdad en la palabra de Dios. Pero los que lo niegan no pueden ser templo de Dios, porque Dios no puede habitar en contienda con un cuerpo sucio que tiene la mente corrompida. ¿Cómo puede? Dice que el misterio revelado. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? El misterio revelado. Pablo dice, el evangelio que yo predico, dice allá en Corintios capítulo 15, dice, es un misterio la muerte de Cristo. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Yo le pregunto a usted, ¿el verbo eterno de Dios? ¿Murió Dios? El verbo que estaba con Dios. Otros dicen que Jesucristo es el mismo Dios aquí en la tierra. Él no lo envió el verbo para encarnarse, no, sino que todo estaba aquí. Él murió cuando fue a la cruz. ¿Ah? ¿Quién murió? El verbo eterno. Se vistió de carne, dice Juan en el capítulo 1. Desarmó la confusión con ese capítulo, la desarmó completamente, pero para salvarnos ese verbo se hizo carne, dice en el capítulo 14, y el verbo se hizo carne, la voz de Dios, la que hizo el mundo, hágase, la voz, el verbo,
¿Cómo hizo Dios al mundo? No fue diciendo hágase, 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 y después hagamos al hombre. ¿Quién dijo hagamos al hombre? No fue el verbo. ¿Y quién hizo al hombre? No fue Dios. ¿Y quién sopló en su nariz y fue un ser viviente, el Espíritu Santo? La Trinidad. ¿Cuánto luchan para conocer la Trinidad ustedes? Pelean unos unitarios y trinitarios y no sé qué. Eso sí tienen un sancocho ahí bien bravo. Ahora, nosotros vemos cómo murió el Señor, cómo entregó su vida para salvarnos a nosotros. Pero tenemos que entender que Dios, en su esencia divina e inmortal, no podía morir. Por eso preparó un cuerpo de carne y de sangre. Dios dice, me preparaste cuerpo. Dice la palabra de Dios. Entonces Él le preparó ese cuerpo de carne. Ahora el bautismo. ¿Quién se bautizó en el agua? En el Jordán. ¿Quién se bautizó? Dios. Dios bautizó. Si el verbo es Dios, Dios necesitaba de bautizarse. ¿O fue el nacido de María? ¿Ah? El cuerpo que tomó para encarnarse. ¿Por qué necesitaba Jesús, nacido de María, ser bautizado? Porque iba a empezar un ministerio, señores. Tan pronto fue bautizado, fue llevado al desierto. El Espíritu de Dios estaba sobre él, dijo. Cuando vio Juan la palomita ahí, el Espíritu de Dios, cuando vea eso, ese es el Hijo de Dios. Ahora estaba listo para enfrentársele al diablo. Y cuando fue al templo y leyeron el rollo del libro de Isaías, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Quién dijo eso? ¿El verbo? ¿El verbo? ¿O Jesús el humano? ¿La humanidad o la divinidad? ¿Quién habló ahí? Porque tenemos a Jesús divino y a Jesús humano. ¿Cuál de los dos habló ahí en ese momento? Porque Él venía a hacer un trabajo grande que se había perdido por Adán y Eva. Salvarnos de las manos del enemigo, le quitó las llaves. Ahora el enemigo no puede tocar un ser humano, así no haya conocido a Cristo, porque Dios lo derrotó. ¿Verdad? Y ahora ese hombre pecador, brujo, de todo, tiene la oportunidad de entregarse a Cristo y ser nueva criatura, nuevo hombre en la tierra. Entienda, hermano, lo que estamos predicando sobre el bautismo y el madero. El que bajó a las aguas del Jordán y el que entregó su vida en el madero fue Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dijo el Hijo de María, el Verbo, fue manifestado en carne? El grito desgarrador que pegó cuando Dios se despegó de él. ¿Qué fue lo que él gritó? Dios mío, de una vez gritó él, cuando tan pronto se despegó el verbo de él, el que bajó del cielo. Porque es Dios el verbo, la voz de él. No podía ver la carga tan terrible que estaba cargando la humanidad de Jesús. Jesús cargó con los pecados del mundo. La sangre de ese hombre nacido de María nos limpia de todo pecado. Y hay gente peleando que se salvan es por el bautismo de Jesús. Es la sangre, no el bautismo. Y la Iglesia Católica engañando, tomando vino y diciendo que toman la sangre y que ese es el verdadero evangelio. Mentirosos. Mentirosos. Porque me has desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Gritó cuando se separó el verbo de él. Se revela el monto más santo, el monto más santo de la historia, por cargar con el pecado del mundo y
experimentó la separación del Padre. Ese experimentó la separación. La divinidad no murió, se separó por un instante. Por eso él dijo, yo pongo mi vida. Él la ponía para volverla a tomar. Jesús no iba a morir, porque ya él había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Ya estaba en el Verbo encarnado. Ya pasaba a ser el Hijo de Dios. El que una vez hizo allá en el Edén, que pecó. Este no pecó, este no le comió nada al diablo, lo venció para librarnos a usted y a mí, si cree, pero si cree, ¿no? Sino que el cuerpo santo, el Verbo, fue entregado voluntariamente, como él mismo dijo en Juan capítulo 10. Vamos a leer Juan capítulo 10, mire, para que den cuenta, 17, ¿qué es lo que dice él? Juan 17, mire. Mire lo que dice, lean la Biblia, porque es que no la leen, mire, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, por eso lo amaba el Padre, a Jesús, no el Verbo, porque el Verbo es Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Usted cree eso o no? ¿Cree que Jesús puso la vida, murió para volverla a tomar? Y dice la palabra de Dios que el hombre, como él era hombre, es necesario que el hombre muera una vez y después se levante para vida eterna o para condenación perpetua. El hombre. Pero Dios se levantó porque Dios, el que estaba venciendo, sacando la cautividad del infierno. El que sacó a Abraham, a David, a todos los, desde el tiempo de Noé. Dice la palabra de Dios. Desde el tiempo de todos que murieron creyendo en Dios. Los fue y los rescató allá. Tampoco cree. Eso es difícil para usted porque usted no entiende la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué le va a entenderse? Si no la leen, sino para discutir, para buscar el hebreo a ver si está bien, o el griego. ¡Hey, qué hombre bien inteligente, buscando lo humano para tumbar lo divino! No, hombre. El nuevo pacto comprobado por precio de sangre, comprado por precio de sangre, probado. Todo el mundo dice que la sangre nos compró a nosotros somos comprados a precio de sangre. Cada gota que cayó en el Calvario, en la cruz del Calvario, era para salvarte a ti y a mí, si cree usted en el Evangelio. El sello de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Jesús no nos compró con cosas corruptibles. Con cada gota de sangre fue que nos compró, derramada en esa cruz. Formó el nuevo pacto. Pagó la deuda que no podíamos pagar nosotros. Pagó Dios la deuda que no podíamos pagar. Nuestra respuesta, lo único que le agrada a Dios es nuestra obediencia, como hizo Seth y Enoc, que Dios lo desapareció para que no hubiera muerte. Qué grande es Dios, verdaderamente. Honrar un nuevo pacto no es repartir palabras vacías como las que ustedes tienen. No se pongan a repartir palabras vacías, que es lo que tienen, sino el alimento de nuestra vida diariamente, con la palabra, con nuestra roca firme, que es las escrituras de la palabra de Dios. No busquen otra forma. Hermanos, este sermón que les estoy yo hablando a ustedes y a los que me escuchen, este sermón es un llamado directo a salir de la confusión del mundo, de los que no leen la Biblia.
y están en una religión, caminando de rodillas, yendo para Israel y no hayan para dónde coger, buscando las cosas de Dios. Las cosas de Dios están donde usted esté, debajo de una cueva, donde sea. No tiene por qué usted pagar nada. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Este sermón es un llamado directo a servir, a sacar esa confusión de estas mentes perdidas. Es una invitación a dejar la raciocinación de sus mentes. No racionalizar a Dios con qué la va a racionalizar a Dios. ¿Con la mente humana? ¿Usted va a hacer eso? ¿O empezar a caminar con Él? Con la fe sencilla y firme de no. Una fe sencilla y firme deseó que no tenía el no lo que usted tiene, el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, para cuando usted crea ser fortalecido en las cosas de Dios. No tenía eso. Su padre Seth, y de los santos hombres de Dios que caminaron con Dios, los profetas, los reyes y todo el mundo que caminó, los patriarcas y todas personas, fuimos comprados a precio de sangre para el Verbo eterno. Nuestra única respuesta es vivir en obediencia a su palabra perfecta. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me les bendiga. Ojalá que puedan entender lo que les prediqué, porque ya he predicado 2 veces de esto, del verbo, porque no lo entienden. Que el verbo se encarnó en un hombre y dice que es Dios hombre y Dios divino. Y cuando Jesús anduvo en Israel, hizo obras del Dios divino, hizo obras del Dios hombre. Porque Isaías dijo: el que nacería de María, que era un hombre, iba a llamarse Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Por qué? Porque iba a unirse el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, para podernos salvar. Entiendan ustedes, se unió lo divino con lo humano. Si no, no podíamos tener salvación, porque la sangre era la sangre del Hijo de Dios que nos limpia de todo pecado. No hay religión, no hay evangélicos, no hay católicos, no hay mormones, no hay testigos de Jehová. Es el que quiera seguir a Cristo. Lea las Escrituras y sálvese antes de que sea tarde. Y muera usted en pecado y vaya a eterna condenación. Dios me les bendiga.